Con esta cuarta plática llegamos al final de este pequeño camino donde hemos estado meditando, considerando, estudiando el proceso judicial ante el cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que comparecer para terminar, y ayer lo veíamos en el juicio de Pilatos, siendo entregado en manos de los judíos para que lo crucificaran. Recordamos como resumen esos 4 jueces ante los cuales nuestro Señor tendrá que dar cuenta: Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. Como con Anás tienen que ser en 2 ocasiones, durante la noche y el amanecer. Como ante Pilatos será también 2 veces, interrumpida por esta visita a Herodes, que será la que tratemos en esta tarde. Lo narra el evangelista San Lucas. Capítulo 23, versículos del 6 al 15. Habiendo oído Pilato, preguntó si el hombre era Galileo, y al conocer que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días estaba también en Jerusalén. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque desde hacía tiempo quería verlo, por lo que había oído de él, y esperaba ver algún milagro hecho por él. Y le hizo muchas preguntas, pero él no le respondió nada. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas estaban allí, acusándole con insistencia. Herodes y su guardia, después de despreciarlo e insultarlo, le puso un vestido brillante y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados entre sí. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: «Me habéis traído a este hombre como a perturbador del pueblo, y veis que yo, después de haberle examinado delante de vosotros, no he encontrado en él ninguna culpa de la que le acusáis, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido. Por tanto, nada ha hecho digno de muerte». Bien, comenzamos considerando cómo Pilato envía a nuestro Señor Jesucristo a Herodes. Y lo podemos ver, las razones que pudieron llevar a esta remisión, a este envío de Pilatos, de nuestro Señor Jesucristo, a Herodes para que lo juzgara él. Aparentemente el motivo es la legalidad. Jesús era Galileo y por tanto pertenecía a la jurisdicción de Herodes, que con ocasión de la Pascua se encontraba en Jerusalén. Sabemos que la costumbre judía, por la ley de Moisés, pues establecía que en el tiempo de la Pascua, la fiesta de la Pascua, todos los judíos de la Tierra Santa fuesen a Jerusalén. No pensemos con esto que Herodes era un hombre piadoso, todo lo contrario, sino que, pues como pasa también hoy en día en las fiestas, en la Semana Santa, pues todo el ambientillo pues mueve a la gente, ¿no? Y la gente aparece en los lugares, pero muchas veces no es la piedad lo que les lleva, ni el cumplimiento religioso, sino pues eso, el disfrutar del ambiente de fiesta y de gente, ¿no? Bien, podría haber sido la legalidad, pero por lo que hemos comentado, estudiado ayer, Pilato no quería complacer a los sacerdotes, porque sabe que es injusta la causa, y entregan a Jesús por envidia. Entonces, una primera forma de intentar librarse del muerto es remitirlo a Herodes, sabiendo que no había buena relación de Herodes con los sacerdotes del templo. La segunda razón es que Pilato no quiere someterse a las intenciones de estos y quiere remarcar su autoridad. Ellos piden que sea condenado a muerte y Pilato no quiere aceptar esa imposición y por tanto ve también en esa forma de enviarlo a Herodes una forma de librarse de tener que someterse a la sentencia que ya estaba dictada y que los judíos, los sumos sacerdotes, le habían presentado. Es reo de muerte, ejecútalo. Por otra parte, Pilatos intuye, sabe, sospecha que Jesús es inocente. No es un criminal ni una persona cualquiera. Él no ha encontrado culpa alguna. Y varias veces se repite esto en el Evangelio.
Ha escuchado ante la pregunta ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta afirmativa de Jesús: tú lo dices, yo lo soy. Y también su majestuoso silencio, que lo admiró mucho, dice el Evangelio, ante las terribles e insistentes acusaciones que los sacerdotes hacían contra Jesús. Por otro lado, su carácter voluble e indeciso, cobarde, el de Pilato, no quiere tomar una decisión tan terrible. Así evita la responsabilidad, escurre el bulto y por primera vez se lava metafóricamente las manos. Bien, ¿quién es este Herodes? Como dije ayer, a la muerte de Herodes el Grande es el de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, el del episodio de los Reyes Magos venidos de Oriente, el que manda la ejecución de los infantes de Belén, es el mismo Herodes que reconstruye magníficamente el templo, y a su muerte en el año 4 después de nuestro Señor Jesucristo, y por disposición testamentaria, sus dominios se dividen en 3 para repartirlos entre sus hijos: Arquelao, Antipas y Filipo. Pensemos que Herodes el Grande es rey, pero es rey con el concierto, con la aprobación de Roma. Es decir, quien domina la Tierra Santa es Roma. Herodes el Grande mantiene su título de rey, pero vamos a decir es un reyezuelo, ¿no? Porque está totalmente sometido a las imposiciones imperiales. Mediante el impuesto de ese que tenían que pagar los judíos al imperio, pues mantiene su poder y le permiten que a su muerte pues el reino se divida en 3. Nos lo da y aparece en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas, como marco histórico de la predicación de Juan Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilatos gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconítide, y Lisanias, este era romano, tetrarca de Abilinia. Entonces, Arquelao, Antipas, Herodes Antipas, que es el de la Pasión, y Filipo son los que están gobernando la Tierra Santa en el momento de la Pasión. Herodes Antipas es nombrado tetrarca de Galilea y Perea, donde reina desde el año 4 hasta el año 39, unos 35 años. Hijo menor de Herodes y de Maltece, es el más parecido a su padre en el carácter, en la psicología, en la actividad, amigo del lujo, hombre cruel y taimado. Según Flavio Josefo, este historiador judío del siglo I, los ingresos que percibía de las regiones de Perea y Galilea sumaban anualmente la cifra de 200 talentos. Continúa la misma fiebre constructora de su padre. Dijimos que Herodes, en cuanto político y obras públicas, realizó muchas en Jerusalén y en la Tierra Santa. Su hijo, Herodes Antipas, también hará estas obras públicas. Primeramente en Galilea amplía la capital, Séforis, la ciudad de Séforis, a pocos kilómetros de Nazaret. Luego, hacia el año 20, funda una nueva capital a orillas del mar de Galilea con el nombre de Tiberíades, que nos sonará del Evangelio en honor al emperador Tiberio. Los sinópticos le dan el nombre de tetrarca de Galilea y Perea. Se le da el título de rey. Tetrarca es el que originalmente reina sobre la cuarta parte de un territorio determinado, pero ya en la fórmula popular entre el pueblo, tetrarca significa un príncipe de rango menor, ¿no? De poco rango. Herodes Antipas se educa en Roma y por ello impulsa la cultura helénica durante su gobierno. Aquí podemos recordar toda la dificultad y todo ese movimiento de los macabeos, cuando Alejandro Magno en el siglo IV llega a la Tierra Santa y imponen el culto a los dioses romanos. Hay la profanación del templo, colocan la estatua de Zeus y se levanta toda esa familia de los macabeos en defensa de la ortodoxia, en defensa de la ley judía, ¿no? Pero desde ese momento que Grecia invade la Tierra Santa, hay siempre, pues eso, los típicos tontos que se dejan influenciar por las modas del tiempo
y aceptan y aman las costumbres de los paganos, de los judíos, de los griegos, ¿no? Dijimos que entre el grupo de los saduceos había muchos que habían adoptado también ciertas costumbres de la vida, vamos a decir, pagana, de los griegos y de los romanos. Herodes no era un hombre judío cabal, sino más bien judío de raza, pero que contemporizaba perfectamente con esa mentalidad pagana de la Grecia clásica y de la Roma, ¿no? Bien. Las relaciones de Herodes con Poncio Pilato no eran buenas, así lo dice la Sagrada Escritura y también los testimonios externos. Adopta el doble juego de la indiferencia y la curiosidad malsana en el juicio con el Señor. Como persona débil e insegura se comporta con astucia y cobardía, con burlas y afrentas. Bien, Herodes aparece en el Evangelio en primer lugar en contraposición con Juan el Bautista. Según el testimonio de los Evangelios y del mismo Flavio Josefo, este Herodes Antipas es el responsable del asesinato de Juan Bautista, aunque son distintos los motivos que los Evangelios dan a los que da Flavio Josefo. Por intrigas de su segunda mujer, Herodías, dice el Evangelio, y Flavio Josefo lo achaca a la muerte de Juan el Bautista, a maniobras políticas anticelotas. Herodes Antipas estuvo primeramente casado con una princesa nabatea, que se separó de él al enterarse de que tenía intención de casarse con su sobrina Herodías, que es lo que le va a reprochar Juan el Bautista, que hasta entonces era mujer de su hermano Herodes, citado como Filipo en el Evangelio, pero es este Herodes su otro hermano, tetrarca de Traconítide. Juan Bautista se enfrenta públicamente al tetrarca por este escándalo, lo cual le cuesta la cabeza. Dice el Evangelio de San Lucas: el tetrarca Herodes, a quien Juan reprendía por el asunto de Herodías, esposa de su hermano, y por todas las maldades que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel, ¿no? Juan el Bautista le había reprochado públicamente no solamente este matrimonio con su sobrina, sino también pues otras maldades que el rey había realizado. Sabemos cómo Herodes tenía aprecio a Juan, le gustaba escucharle por su integridad de vida y santidad, y al mismo tiempo le servía como entretenimiento, ¿no? Pues un loquito más que me hace pues esta estancia aquí en Galilea pues más divertida, ¿no? Escuchando pues sus discursos apocalípticos de que va a venir Dios a juzgar y a terminar con todo, ¿no? Bien. Lo encarcela por intrigas de Herodías y finalmente lo decapita por petición de la hija de ésta, por un juramento en medio de una fiesta sin sentido ninguno. Leo, Mateo 14. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que no lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodías, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se lo dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Bien. ¿Cómo termina Herodes? Pues como todos los malos, mal, ¿no? Según Flavio Josefo, estos sucesos hacen perder a Antipas su reino, pues las relaciones se hacen demasiado tensas con el reino vecino de los nabateos. El divorcio con esta primera mujer que tuvo, nabatea, hace que las relaciones se compliquen. Se declaren la guerra. Herodes Antipas es derrotado por el rey Aretas IV, que es el mismo que se cita del que escapó el apóstol San Pablo, que fue prisionero en Damasco. Las relaciones con Roma también se estropean, de tal manera que Herodes es desterrado el año 39
por Calígula a Lyon, en las Galias. Muy mala debía ser Francia, porque los desterraban a todos allí. Después de haber viajado a Roma para conseguir el título de rey, cosa que no consigue por las maquinaciones de su cuñado Agripa, que lo acusa de haber conspirado contra Tiberio y de colaborar con los partos. Allí mueren él y su mujer Herodías. Bien, Herodes y Jesús. San Lucas afirma ante la misión de los 12 enviados a predicar por los pueblos y aldeas de Galilea que Herodes se entera. Y enterado Herodes de la persona de Jesús, de su misión, de su predicación, de sus milagros, está intrigado acerca de su identidad. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. El tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, Juan que lo había decapitado. Otros, en cambio, que se había aparecido Elías. Pensemos todo esto de la aparición de Elías, que había sido arrebatado a los cielos en un carro de fuego y que sería el que antecediese la llegada del Mesías. Y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Dice así el Evangelio. Hay otra referencia a la relación entre Herodes y Jesús en el Evangelio de San Lucas, con ocasión de la curación en sábado de una mujer encorvada y enferma por causa de un espíritu. Esta mujer que estaba encorvada hace que se indigne el jefe de la sinagoga y que diga a la gente: venid otro día, pero no vengáis en sábado, ¿no? Hay 6 días para trabajar, venid pues a que os curen en esos días y no en sábado. Jesús critica a los fariseos, habla de la parábola de la semilla de mostaza y levadura y le preguntan acerca de si serán muchos los que se salven, y finalmente recibe esta advertencia. Evangelio de San Lucas, capítulo 13. En aquella misma ocasión se acercaron unos fariseos a decirle: sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Herodes quiere matarte. Y les dijo: id y decidle a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y viene ese lamento sobre la ciudad: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. El encuentro tan deseado por parte de Herodes tendrá lugar en el momento de la pasión, al ser nuestro Señor Jesucristo remitido por Poncio Pilato a Herodes. Es curioso que solamente el Evangelio de San Lucas haga referencia a este juicio por parte de Herodes, como vimos también que solamente el Evangelio de San Juan hacía referencia al juicio de Anás. Pero sin dudas Lucas es el Evangelio de los 3 sinópticos que tiene relatos más propios, y hay una conexión que puede ser la fuente de este testimonio de Lucas acerca de este juicio de Herodes a Jesús. Porque nos dice San Lucas que María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras mujeres le servían con sus bienes. Ante este testimonio de Lucas acerca de esas mujeres que ayudaban a Jesús, se cita a esta Juana, que era mujer de este hombre, Cusa, que era un administrador del palacio de Herodes. Y por tanto, por esa vía le pudo llegar a Lucas el testimonio acerca de este juicio. Pero vayamos al texto. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento. Bien, vamos a considerar cuál es la fuente de esta alegría de Herodes. Pues nace de su frivolidad, de su superficialidad, de ser un hombre totalmente dominado por sus pasiones. A Herodes le importaba poco la predicación de Jesús, le importaban poco los sumos sacerdotes, el templo, la blasfemia, Pilato.
él estaba a otra cosa, a divertirse, a vivir la vida, ¿no? Y entonces veían en Jesús, pues eso, un monigote, un payaso que le iba a entretener con su locura, ¿no? Bien. Ante la posible condena de un hombre a muerte, su intención no es aclarar la situación, la toma como un juego, ocasión para divertirse, ¿no? Ahí está la responsabilidad del oficio que cada uno tiene, ¿no? La responsabilidad de nuestro estado de vida, ¿no? Y en este caso, uno como rey, como gobernador, debe tener también, pues como primer fin, ¿no? Buscar esa justicia. Y esa justicia que lleva a aclarar las situaciones y a vivir conforme a la verdad, ¿no? Pues Herodes no tiene ninguna intención para esto, ¿no? Sino que él simplemente quiere la fiesta, ¿no? Las comidas, en medio de una comida, pues hace la muerte de Juan el Bautista y también en medio de un festejo, de una comida, entregará a Jesús libremente para que lo crucifiquen, ¿no? No busca la verdad porque las pasiones han cegado su intelectualidad, ¿no? Por este matrimonio con su sobrina y por los datos, ¿no?, que sabemos, pues Herodes era un hombre totalmente dominado por la lujuria, ¿no? Y dice Santo Tomás de Aquino que la lujuria, uno de los efectos que tiene es el embotamiento intelectual, ¿no? La incapacidad para el discernimiento, el no tener capacidad de ver con claridad la verdad, ¿no? Herodes está, pues eso, cegado en su intelectualidad, no busca la verdad porque está totalmente obsesionado por sus pasiones más bajas, como nuestra sociedad actual. Moralmente, Herodes se presenta como un hombre débil, incapaz de evitar la injusticia, duro de corazón para romper con una situación de pecado, inhumano, pues mata a Juan, busca también matar a Jesús. En eso se parece también a su padre, ¿verdad? Que hemos dicho que mató a alguno de sus hijos, mató a su suegra, mató a su mujer, porque tenía miedo a perder el imperio, a perder el reino, ¿no? Mató a los niños porque tenía miedo, ¿no?, de que un niño le quitase el trono, ¿no? Con razón Jesús, nuestro Señor, le llama zorro, ¿no? Id y decidle a ese zorro. Actúa como espía del emperador, tiene miedo al pueblo, ladrón de la esposa de su hermano. Herodes tampoco temía a Dios, no era un hombre religioso, no tenía piedad alguna en la práctica de la religión. De hecho, por ese matrimonio que no era lícito, pues estaba excomulgado, vamos a decir, de la oficialidad de la religión judía. Herodes se alegra mucho, pero su alegría, ya decimos, no tiene como fuente la verdad, ni encontrarse con Jesús como el Mesías y el Salvador, ¿no? Por tener delante al que es la verdad, la vida y el camino, ¿se alegra Herodes? No. Porque ya tiene un mono de feria con el que divertirse un rato. Quiere ver un milagro para creer, como si fuera una cosa de magia, ¿no? O quiere ver un milagro para creer o para ser curado de su ceguera intelectual o espiritual. Tampoco, ¿no? Quiere ver un truco de magia, entretenerse, divertirse, ¿no? Bien. Nos dice el Evangelio que le hacía muchas preguntas, con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Jesús no le contestó nada. Jesús había contestado al sumo sacerdote cuando lo interrogó, conjurando por el nombre de Dios. Lo vimos, ¿no? Qué hermoso aquello, ¿no? De cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, te conjuro por el Dios vivo. Antes había callado, pero una vez que es citado, ¿no?, y que se le pide, ¿no?, hablar en nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por respeto al nombre de Dios su Padre, que le había dado su misión, y también como la última oportunidad de aquellos que le iban a juzgar para convertirse, nuestro Señor Jesucristo habla, ¿no? Pero a Herodes no le contesta, no le dice nada, ¿no? Había contestado a Pilato cuando le preguntó, tú eres el rey de los judíos, tú lo dices y yo lo soy. A Pilato, ante esa verborrea, ¿no?, y ante esa curiosidad malsana de Herodes, Jesús calla. El padre Luis de la Puente, en sus meditaciones, da 3 razones de ese silencio. Lo primero, en detestación de su maldad, ¿no? Sabiendo que Herodes era malo, perverso, pues nuestro Señor Jesucristo se calla, ¿no?, tratándole como a descomulgado e indigno de ver sus maravillas, y por esto otra vez le llamó raposa, declarando la malicia astuta con que perseguía los principales sarmientos de la viña del Señor, ¿no? En segundo lugar, dice el padre Luis Lapuente, nuestro Señor Jesucristo no le contesta, primero porque
ve que es una persona mala. Segundo, porque es una persona con vana curiosidad, ¿no? Es cierto que Dios nos ha puesto la curiosidad como un principio de conocimiento, pero hay una curiosidad que lleva a la muerte, ¿no? La del pez, ¿no? Por la curiosidad muere el pez, ¿no? Ante el anzuelo y la lombriz, y se va a morderla, pues es capturado el pez, ¿no? Pues muchas veces la curiosidad, esa curiosidad malsana, es la puerta al pecado y, pues tremendamente, cuando no hay vuelta atrás, a la muerte eterna, a la condenación, ¿no? Nuestro Señor detesta esa vana curiosidad, ¿no? Porque Dios no habla sus divinas palabras ni hace sus obras maravillosas por solo cebo de apetito curioso. Y quien con este vano espíritu se llega a tratar con Dios en la oración, hallarale mudo y sordo para consigo, ni sentirá sus inspiraciones y hablas interiores, ni su moción para cosas grandes, ¿no? Esa misma curiosidad malsana de aquellos que acuden a Dios en la oración para recibir, pues, esas gracias místicas, esos consuelos, etcétera, etcétera, Dios lo encontrará mudo, ¿no? Porque no lo dará, no lo consentirá. Y el tercer motivo que da el padre Luis de la Puente es para manifestar las ganas que tenía de morir y padecer por quien hizo milagros para poder morir por los hombres, privándose milagrosamente de la gloria del cuerpo, que se le debía por ser bienaventurado en el alma. No había de hacer milagro para huir el padecer y la muerte, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que quiso ocultar su divinidad bajo la humanidad, y ese ya es el primer prodigio, ¿no?, de la encarnación, no quiso hacer nada extraordinario para librarse de su muerte. Él, que había curado a ciegos, a cojos, a mudos, a endemoniados, que había caminado sobre las aguas del mar, que había multiplicado los panes, que había calmado la tempestad, este mismo Señor de cielos y tierra, dominador omnipotente, ante los hombres que quieren darle muerte, no realiza ningún prodigio portentoso para librarse, ¿no?, de la muerte, ¿no? Quería nuestro Señor Jesucristo entregarse voluntariamente en mano de los hombres para morir por nosotros. Y esto nos ayuda a nosotros para confundir nuestra tibieza, que pedimos a Dios milagros para que nos libre de los trabajos por no padecer con ellos. Bien, el silencio de Jesús se hace elocuente en toda la pasión. Ya os lo dije, ¿no?, que a mí me llama mucho la atención ese Jesús tacheva. Jesús callaba, no respondía, ¿no? Y aparece, porque también ante Pilatos callará, en el Sanedrín también callará, ahora con Herodes también callará. Ese silencio de Jesús ha sido un tema, pues, que los padres de la Iglesia les gustó mucho, ¿no?, acerca del misterio del Verbo, ¿no? Porque lógicamente nuestro Señor Jesucristo es el Verbo del Padre, es la palabra procedida por el Padre para la creación del mundo, ¿no? Y los padres utilizarán esa expresión de el Verbo se enmudeció, el Verbo se silenció, ¿no? Lo recordó el Papa Benedicto XVI en su exhortación Verbum Domini. Cito: siguiendo la narración de los Evangelios, vemos como la misma humanidad de Jesús se manifiesta con toda su singularidad precisamente en relación con la palabra de Dios. Él, en efecto, en su perfecta humanidad realiza la voluntad del Padre en cada momento. Jesús escucha su voz y la obedece con todo su ser. Él conoce al Padre y cumple su palabra. Nos cuenta las cosas que ha oído del Padre. Les he comunicado las palabras que tú me diste, dirá en su oración sacerdotal. Por tanto, Jesús se manifiesta como el Verbo divino, el Logos, que se da a nosotros, pero también como el nuevo Adán, el hombre verdadero que cumple en cada momento no su propia voluntad, sino la voluntad del que lo ha enviado. Dice la Sagrada Escritura que él iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. De modo perfecto escucha, cumple en sí mismo y nos comunica la palabra divina. La misión de Jesús se cumple finalmente en el misterio pascual. Aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz. El Verbo enmudece, se hace silencio mortal, porque se ha dicho hasta quedar sin palabras. Se ha pronunciado, se ha dicho, ¿no?, el que es el Verbo, hasta quedar sin palabras, ¿no? Expiró su espíritu. Doy yo un fuerte grito y expiró.
se ha dicho hasta quedar sin palabras, al haber hablado todo lo que tenía que comunicar y sin guardarse nada para sí, ¿no? Dice San Juan de la Cruz que todo lo que Dios tenía que decirnos nos lo ha dicho en su Verbo, en su Hijo, ¿no? Y no hay más que nos vaya a decir Dios más que lo que nos ha dicho en su Hijo Jesucristo. Los padres de la Iglesia, contemplando este misterio, ponen de modo sugestivo en labios de la Madre de Dios estas palabras. La palabra del Padre, que ha creado todas las criaturas que hablan, se ha quedado sin palabra. Están sin vida los ojos apagados de aquel que con su palabra y con un solo gesto suyo mueve todo lo que tiene vida. Aquí se nos ha comunicado el amor más grande, el que da la vida por sus amigos. En este gran misterio, Jesús se manifiesta como la palabra de la nueva y eterna alianza. La libertad de Dios y la libertad del hombre se encuentran definitivamente en su carne crucificada, en un pacto indisoluble, válido para siempre. Jesús mismo, en la última cena, en la institución de la Eucaristía, había hablado de la nueva y eterna alianza, establecida con el derramamiento de su sangre. Este silencio de la palabra se manifiesta en su sentido auténtico y definitivo en el misterio de la resurrección. Cristo, palabra de Dios encarnada, crucificada y resucitada, es Señor de todas las cosas. Él es el vencedor, el pantocrátor, y ha recapitulado en sí para siempre todas las cosas. Cristo, por tanto, es la luz del mundo, la luz que brilla en la tiniebla y que la tiniebla no ha derrotado. Aquí se comprende plenamente el sentido del Salmo 119. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra que resucita en esta luz definitiva en nuestro camino. Los cristianos han sido conscientes desde el comienzo de que en Cristo la palabra de Dios está presente como persona. La palabra de Dios es la luz verdadera que necesita el hombre. Sí, en la resurrección el Hijo de Dios surge como luz del mundo. Ahora, viviendo con Él y por Él, podemos vivir en la luz. Bien, era este enmudecer del Verbo, ¿verdad?, que en la pasión pues se va desarrollando, ¿no?, hasta que el Señor finalmente expira, ¿no? Expira y queda sin palabras. Aquel que es la vida, aquel que es el mismo Verbo, una vez terminada su vida mortal, separada su alma de su cuerpo santísimo, queda sin palabra, queda sin voz, ¿no? Y ahí lo dice todo y lanza el mensaje más elocuente, ¿no?, que el mundo ha podido escuchar y que San Pablo recoge, ¿no?, en su propia experiencia personal de me amó y se entregó por mí, ¿no? La cruz como misterio de amor de Dios que se entrega por cada uno de nosotros. En este silencio de Jesús también podemos recordar, ¿no?, ante Herodes, este hombre dominado por sus pasiones, por el pecado, podemos también recordar el abandono en el que Dios puede dejar a un alma, ¿no?, que habiendo rechazado la gracia una y otra vez y repetidas veces, Dios la abandona a su suerte, sin dejarle lógicamente de ofrecerle la gracia necesaria, mínima, para que se pueda salvar, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, pero sin auxilio ninguno extraordinario. Y esta es doctrina de todos los padres, de todos los escritores moralistas, ¿no?, el abandono en el que Dios puede dejar a un alma empecatada, ¿no?, un alma que después de recibir gracias y gracias y gracias y gracias, la resiste, la rechaza, no hace caso, Dios puede dejarla a su suerte, ¿no? Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Quizás nos damos cuenta, ¿no?, en la miseria en la que cae, en la misericordia de ese padre que le acoge, pero cuando el hijo al principio le pide la herencia, Dios, el padre de la parábola se la entrega, respeta la libertad de su hijo, ¿no? Incluso en este sentido es mucho más generoso porque la herencia la tendría que recibir después de muerto, no tiene derecho a la herencia en vida, ¿eh? Y el padre en cambio es generoso con su hijo, ¿no? Él le da más todavía de lo que le pertenece, ¿no? Su hijo le pide la herencia y el Señor lo respeta, ¿no? Claro, vamos a decir, el producto de esa vida, ¿no?, desenfrenada, pues le lleva a la miseria, ¿no?, a desear comer incluso las algarrobas de los cerdos, ¿no? En ese sentido, Dios respeta siempre nuestra libertad y siempre nos ofrecerá la gracia para salvarnos.
Incluso gracias extraordinarias, ¿no? Esos silbos amorosos del pastor que busca la oveja perdida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tema de la misericordia de Dios, precioso. Pero cuando en nosotros hay ese rechazo continuo, persistente, ¿no? El endurecimiento del corazón, que es uno de los pecados contra el Espíritu Santo, Dios puede abandonar un alma, ¿no? Y eso sería terrible, ¿no? Porque aun concediéndole las gracias mínimas para poder salvarse, le será muy difícil, le será casi imposible salir de ese estado, ¿no? Y el final será, pues eso, la condenación eterna. Dice el Evangelio, en esa audiencia con Herodes, que estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Los acusadores, como jauría de mastines, citando el Salmo de la Pasión del Señor, Salmo 21, siguen intentando aumentar el odio hacia Jesús con sus falsas acusaciones. A Herodes no le importa lo que digan los sumos sacerdotes, hombres de la ley, hombres del culto, hombres del templo. Él tiene una vida totalmente a su manera, él es el Dios de su propia vida, y lo que le puedan decir estos hombres, pues tampoco le importa, ¿no? Pero aparece ahí esa maldad todavía redoblada por parte de los sumos sacerdotes acusando al Señor. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados. Pasamos de una acogida primeramente simpática, agradable, que le hace Herodes, ¿no? Pues ya ha llegado a mi palacio el bufón, ¿no? Y me va a divertir, a este desprecio, a esta burla, a este maltrato, ¿no? De la alegría por la llegada de Jesús a ese despido después de maltratarle, de despreciarle, de burlarle. Dice el padre Luis de la Puente que aquí se ha de ponderar la sentencia de este inicuo rey contra Cristo, porque le tuvo por hombre sin juicio y muy rústico y malcriado, juzgando que de simplicidad o bobería callaba, y había deseado ser rey, y así no quiso condenarle a muerte, sino afrentarle, y que por escarnio y mofa le vistiesen una ropa blanca, como las que solían traer los césares, aunque sería rota y vieja para mayor escarnio. Herodes no juzga al Señor, lo desprecia y lo tiene como loco. Y de este modo le remitió a Pilatos, como quien dice, ahí te devuelvo a ese loco y simple que por simplicidad quería ser rey. Y todo el ejército, queriendo vengar la injuria de su Señor y lisonjearle, escarneció a Cristo nuestro Señor con 1000 géneros de injurias, llamándole simple, descomedido, tonto, loco, reyecillo y otros nombres infames. Y es de creer que también jugarían de manos contra él, instigándoles a ellos Satanás. Todo lo cual sufría nuestro Señor con admirable paciencia, enseñándonos a nosotros a despreciar las vanas honras del mundo y a no hacer caso de los errados juicios de los hombres que así trataron al mismo Dios. Fijémonos en esta túnica blanca que le ponen, ¿no? Y que pues cuando lo vemos en esas imágenes de Jesús Nazareno cautivo, pues nos embelesa, ¿no? Porque normalmente pues va con esas túnicas moradas, etcétera, ¿no? Pero nos dice el Evangelio que Herodes le puso una túnica brillante, una túnica blanca, ¿no? Era la que usaban los césares, símbolo del poder, del imperio, ¿no? De esos hombres que eran considerados casi Dios, pero se la ponen a Jesús para burlarse de él, ¿no? Ya en el pretorio con Pilatos le habían puesto la corona de espinas, bueno, le van a poner, la corona de espinas, lo van a vestir también con un manto púrpura, etcétera, etcétera, le van a hacer el saludo, salve, rey de los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues también Herodes, con este gesto de poner esa túnica blanca, quiere burlarse de Jesús. Aquí podemos meditar, ¿no? Contemplando a Cristo revestido de esa túnica, la pureza y santidad de nuestro Señor Jesucristo, el haber sido desnudado repetidamente hasta en la cruz, en la que le es arrancada la túnica, que tenía hecha de una sola pieza, que nos recuerda la historia de José, el Antiguo Testamento, el hecho de echarse la suerte los soldados y repartirse sus ropas, la miseria, ¿no? de esos soldados,
todo lo relativo a la pureza, a la castidad, a la modestia, al pudor, a las modas modernas, etcétera, etcétera. Y más espiritual podemos también considerar, contemplando a Cristo revestido con esa túnica, el hecho de que nosotros, por el bautismo, hemos sido revestidos de Cristo, y también el despojo espiritual que tenemos que hacer cada día, ¿no?, de nuestros malos hábitos, de nuestras malas costumbres, para revestirnos de las virtudes de Cristo, ¿no? Cuando ayer estaba escribiendo estas cosas, me venía a la cabeza pues el gran cuadro del Greco, ¿no?, en nuestra catedral, en la sacristía, el expolio de Cristo, ¿no? Esa majestad del Señor, rodeado por todos esos verdugos, por toda esa gente mala, ¿no?, por todos esos soldados, ¿no?, que le despojan de su túnica, ¿no?, que ponen en evidencia su desnudez, ¿no? Y en definitiva, pues conmueve, ¿no?, esa contemplación de ese cuadro, ¿no? Y debemos nosotros también, ¿no?, contemplarlo, ¿no?, y meditar, ¿no?, cuántas veces también nosotros hemos perdido esa inocencia bautismal entregándonos al pecado, ¿no?, y cómo hemos de repararla, ¿no?, mediante la penitencia y las buenas obras. Es muy iluminador de este paso de la vida del Señor la visión de Santa Ana Catalina Emmerich sobre la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. El tetrarca Herodes, dice Ana Catalina, el tetrarca Herodes tenía su palacio situado al norte de la plaza, en la parte nueva de la ciudad, no lejos del de Pilatos. Una escolta de soldados romanos se había juntado a la de los judíos y a los enemigos de Jesús. Furiosos por los paseos que le hacían dar, no cesaban de ultrajar al Salvador y de maltratarlo. Herodes, habiendo recibido el aviso de Pilatos, estaba esperando en una sala grande, sentado sobre almohadas que formaban una especie de trono. Los príncipes de los sacerdotes entraron y se pusieron a los lados. Jesús se quedó en la puerta. Herodes estuvo muy satisfecho al ver que Pilatos le reconocía, en presencia de los sacerdotes judíos, el derecho de juzgar a un Galileo. También se alegraba viendo delante de su tribunal, en estado de abatimiento, a ese Jesús que nunca se había dignado presentársele. Había recibido tantas noticias acerca de él, de parte de los herodianos y de todos sus espías, que su curiosidad estaba excitada. Cuando Herodes vio a Jesús tan desfigurado, cubierto de golpes, la cara ensangrentada, su vestido manchado, aquel príncipe voluptuoso y sin energía sintió una compasión mezclada de disgusto. Profirió el nombre de Dios, volvió la cara con repugnancia y dijo a los sacerdotes: «Llevadlo, limpiadlo. ¿Cómo podéis traer a mi presencia un hombre tan lleno de heridas?». Los alguaciles llevaron a Jesús al vestíbulo, trajeron agua y lo limpiaron, sin cesar de maltratarlo. Herodes reprendió a los sacerdotes por su crueldad. Parecía que quería imitar la conducta de Pilatos, pues también les dijo: «Ya se ve que ha caído entre las manos de los carniceros. Comenzáis las inmolaciones antes de tiempo». Pensemos que estábamos a horas de que se sacrificasen en el templo los corderos de la Pascua. Por eso, ya caído en manos de los carniceros, empezáis pronto, ¿no?, las inmolaciones, antes de tiempo. Los príncipes de los sacerdotes reproducían con empeño sus quejas y sus acusaciones. Herodes, con énfasis y largamente, repitió a Jesús todo lo que sabía de él. Le hizo muchas preguntas y le pidió que hiciera un prodigio. Jesús no respondía una palabra y estaba delante de él con los ojos bajos, lo que irritó a Herodes. Me fue explicado, dice Ana, que Jesús no habló por estar Herodes excomulgado a causa de su casamiento adúltero con Herodías y de la muerte de Juan Bautista, ¿no? Herodes estaba excomulgado, ¿no? Y ahí pues podemos recordar, ¿no?, el no tener trato con herejes, ¿no?, como una norma, ¿no?, de conducta de fe, ¿no?, de las personas de fe, ¿no?, no tener trato con gente mala, ¿no?, porque el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, pero el que al que se arrima mal árbol, pues la sombra será también mala, ¿no? Todo se pega menos la hermosura, dice, ¿no? Anás y Caifás se aprovecharon del enfado que le causaba el silencio de Jesús y comenzaron otra vez sus acusaciones. Añadieron que había llamado a Herodes una zorra y que pretendía establecer una nueva religión.
Herodes, aunque irritado contra Jesús, era siempre fiel a sus proyectos políticos. No quería condenar al que Pilato se había declarado inocente y creía conveniente mostrarse obsequioso hacia el gobernador, en presencia de los príncipes de los sacerdotes, las conveniencias. Llenó a Jesús de desprecios y dijo a sus criados y a sus guardias, cuyo número se elevaba a 200 en su palacio: tomad a ese insensato y rendid a ese rey burlesco los honores que merece. Es más bien un loco que un criminal. Condujeron al Salvador a un gran patio donde lo llenaron de malos tratamientos y de escarnio. Uno de ellos trajo un gran saco blanco y con grandes risotadas se lo echaron sobre la cabeza de Jesús. Otro soldado trajo otro pedazo de tela colorada y se la pusieron al cuello. Entonces se inclinaban delante de él, lo empujaban, lo injuriaban, le escupían, le pegaban en la cara porque no había querido responder a su rey. Le hacían 1000 saludos irrisorios, le arrojaban lodo, tiraban de él como para hacerle danzar. Habiéndolo echado al suelo, lo arrastraron hasta un arroyo que rodeaba el patio, de modo que su sagrada cabeza pegaba contra las columnas y los ángulos de las paredes. Después lo levantaron para renovar los insultos. Su cabeza estaba ensangrentada y lo vi, dice Ana Catalina, caer 3 veces bajo los golpes, pero vi también a los ángeles que le ungían la cabeza y me fue revelado que sin este socorro del cielo, los golpes que le daban hubieran sido mortales. El tiempo urgía, los príncipes de los sacerdotes tenían que ir al templo y cuando supieron que todo estaba dispuesto como lo habían mandado, pidieron otra vez a Herodes que le condenara a Jesús. Pero éste, para conformarse con las ideas de Pilato, le mandó a Jesús cubierto con el vestido de escarnio. Dice el Evangelio, aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato. Herodes y Pilato vuelven a ser amigos, se han adulado mutuamente. Pilato reconociendo la potestad de Herodes sobre el Galileo, Herodes no entrando en el juego de los sumos sacerdotes y devolviendo a Cristo burlado a Pilatos. Como dijimos en el primer día, Santo Tomás de Aquino nos dice lo que es la adulación, ¿no? El adulador, el que quiere agradar en todo para obtener algún beneficio, recibe el nombre de lisonjero o adulador. No obstante, el nombre de adulador suele reservarse por lo general para todos los que quieren, por encima de modo debido a la virtud, agradar a todos, a otros, de palabra o de obra, en la vida cotidiana. Bien, el juicio de Herodes es el juicio de la frivolidad y de la superficialidad, como hemos dicho. No entra en la materia, no quiere aclarar nada, ¿no? Sino simplemente pues esa forma de vida, ¿no? Tan presente en nuestros días, ¿no? Hoy somos muy superficiales, hoy somos muy frívolos, ya no nos conmueve nada, ¿no? Yo recuerdo de niño, ¿no?, cuando salían en la tele esas escenas a lo mejor de los niños de Somalia, aquellos negritos con la barriguita hinchada, pues aquello te conmocionaba. Hoy lo vemos y somos totalmente indistintos, ¿no? Recibimos noticias de la televisión de asesinatos, de torturas, de tal. Y bueno, sí, pero ya ni nos escandalizamos, ¿no? Ya comulgamos con todo, ¿no? Con ruedas de molino, no nos importa ya nada, ¿no? Vivimos simplemente en esta superficialidad, en el pasar el momento y ya, ¿no? El juicio de Herodes es el juicio de la lujuria, ¿no? Esa lujuria que ciega el intelecto para la verdad, esa lujuria que hace que el hombre esté totalmente dominado por sus bajas pasiones, ¿no? Continuamente obsesionado, ¿no? Simplemente con su placer. El juicio de Herodes es el juicio de la curiosidad malsana, ¿no? Herodes tenía esa curiosidad, ¿no?, que le lleva a preguntar a Jesús, quería verlo, quería ver el milagro, pero simplemente por saciar, ¿no?, ese ansia de novedad, ¿no?, ese ansia de novedades de la que habla Santa Teresa de Jesús y que tanto daño hace a las almas y a cada tiempo, ¿no?, de la historia. El juicio de Herodes es el juicio de la burla, del descrédito, de la irrisión, ¿no? Termina burlándose del Señor, ¿no? Termina riéndose de él, tratándolo como loco, ¿no?, y despreciándolo, ¿no? También muy propio, ¿no?, de aquellos que viven hoy en el mundo moderno, ¿no?, dominados por sus pasiones, dominados por sus pecados, ¿no?, se ríen de todo lo que sea virtud, ¿no? En la televisión, los grandes famosos, la gente, vamos a decir, los personajes del TV, los youtubers, los influencers, se ríen de lo religioso, ¿no?, de las personas, de los sacerdotes, de las monjas, de la Iglesia,
de todo lo que sea bueno, ¿no? Moral, lo que sea legítimo, lo que sea meritorio, ¿no? Eso todo es motivo de burla, ¿no? De risa en nuestro mundo actual. El juicio de Herodes es el juicio de los pecadores endurecidos y pertinaces, que rechazan las gracias de la misericordia de Dios y finalmente mueren en pecado. La figura contrapuesta a esta Herodes en la pasión la podemos ver en María Magdalena, esta mujer de la que el Señor había sacado 7 demonios, esta mujer que se convierte de la mala vida, esta mujer que finalmente sirve al Señor, le acompaña, esta mujer que junto con María está al pie de la cruz, ¿no? Llorando a su Maestro, esta mujer que con ese ansia va en la mañana del domingo a buscar a Jesús en el sepulcro, ¿no? Esa mujer que ante Jesús pronunciar su nombre, lleno de misericordia, de amor, ese María le reconoce como Maestro, ¿no? Esa mujer que es modelo de penitente, ¿no? De haber reconocido el amor, ¿no? Esa mujer que en definitiva se le perdonó mucho porque amó mucho, ¿no? Esta es la mujer de la pecadora convertida, ¿no? Y en definitiva tenemos en ella nuestro modelo, ¿no? Nosotros que tantas veces hemos ofendido al Señor, que tantas veces hemos vendido nuestro cuerpo y nuestra alma al demonio con el pecado mortal, pues tenemos en María Magdalena, ¿no? La reparación, el modelo, ¿no? De amar y hacer penitencia. Como conclusión de estas 4 meditaciones, de estas 4 pláticas, Cristo ha sido juzgado, ¿no? Lo hemos visto por estos jueces, ¿no? De este mundo, ¿no? Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, ¿no? Pero Cristo, que ha querido ser juzgado por los hombres, vendrá también como juez de vivos y muertos, ¿no? El que es ajusticiado es el mismo que es juez y ha de juzgar a todos los hombres, ¿no? En su venida en majestad. Es una verdad anunciada en la Sagrada Escritura, es una verdad confesada por la Iglesia, en el credo. Creemos que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Es una verdad que mantiene nuestra esperanza, el Maranatá, el Ven Señor, ¿no? Es la liturgia del Adviento, ¿no? Que ansía la segunda venida del Señor, su parusía. Es también el consuelo de los pobres y de los oprimidos de hoy, ¿no? Que en el mundo no tenemos justicia, pero que esperamos la justicia por parte de Dios nuestro Señor. La historia de la humanidad, tras el juicio, la pasión y muerte del Señor, no tiene más opción que o con Cristo o contra Cristo, de parte del Señor o en contra de Él. Podríamos aquí meditar, considerar el tema de las 2 banderas de San Ignacio de Loyola, ¿no? Estos 2 capitanes que luchan por el dominio de las almas, Jesucristo nuestro Señor y Satanás, ¿no? Sus máximas, sus fines, sus frutos, lo que nos ofrecen, sus métodos, son totalmente distintos, ¿no? Pues ahí podemos contemplar también nosotros bajo qué ejército queremos combatir, bajo qué bandera queremos luchar, a qué Señor queremos servir, ¿no? Y lógicamente se nos presenta ante todos claramente que solamente nos vale la pena, nos es rentable, nos es fructuoso para la vida eterna ponernos bajo el imperio de Cristo, ¿no? De Cristo Rey y Juez. Recordamos esto y